Cuando Dios protege a sus hijos. ¿Quieren repetirlo conmigo? Cuando Dios protege a sus hijos. Muchas personas, tal vez muchos de nosotros, quisiéramos que la vida se pareciera a un cuento de hadas. Quisiéramos que la vida fuera algo tan sencillo y tan bonito, tan sentimental, que cuando alguien hace algo bueno, o cuando sucede algo bonito, o cuando se hace un esfuerzo por hacer algo bien hecho, o cuando las personas se determinan a hacer las cosas bien, uno quisiera que el siguiente capítulo dijera: y vivió felizmente y para siempre, y colorín colorado, este cuento se acabó. Uno quisiera así. La Biblia, hermanos, es totalmente diferente a un libro de cuento de hadas. La Biblia tiene un mensaje para ti y para mí, para la vida real, para personas como tú y como yo, que vivimos en medio de luchas, de pruebas, de tribulaciones y de acechanzas del enemigo. La Biblia es real. La Biblia no tiene cosas como esas de cuentos de hadas. La Biblia es un mensaje para los seres humanos, especialmente para los hijos de Dios. Trata con todos los problemas, trata con cualquier situación que tenga que ver con la vida humana. La Biblia tiene una referencia para cada situación. Hoy, hermanos, al estudiar esta porción del rey Ezequías, yo quiero decirle a usted de que hay un mensaje vibrante aquí para cada uno de nosotros, y que tiene que ver con la acechanza del enemigo, y tiene que ver cómo nosotros podemos confiar en el Señor, que Dios defiende a sus hijos. Dios no te sacó de donde estabas para dejarte solo. Yo quiero que usted piense bien en eso. No tiene sentido ni tiene lógica que Dios te haya dado la oportunidad de empezar una nueva etapa en tu vida y para dejarte solo. Vea, la Biblia muestra pues aquí en Segunda Reyes, en capítulo 18, de cómo comenzó el ministerio o el reinado de este hombre llamado Ezequías. Déjeme darle un poquito de historia, ¿ok? Aquí va a aprender usted. Ponga mucha atención. Vea, la Biblia enseña ya en el libro de Samuel que después que vino el periodo de los jueces en la tierra de Israel, cuando se acabó el periodo de los jueces, dice la palabra del Señor que no había rey en Israel. El primer rey que fue electo, según el libro de Samuel, fue el rey Saúl. Saúl reinó 40 años en la tierra de Israel. Las 12 tribus estaban unidas. Toda la tierra estaba con un monarca. Cuando empezó la monarquía, pues Saúl, el que fue electo por primera vez rey, fue seleccionado por Dios y reinó 40 años. Después de Saúl vino David, quien reinó también 40 años. Después de David vino su hijo Salomón, quien reinó también 40 años. Después, como Salomón fue un hombre que siguió a otros dioses, un hombre que dejó entrar en su vida la desobediencia, la idolatría y bastante, hermano, tendencia a lo sexual. Él perdió el reino, sus hijos dividieron el reino. El reino de Israel, pues las 12 tribus que componían el reino de Israel se dividió. 10 tribus se fueron para un lado y 2 tribus, las más grandes, se quedaron en otro lado. El reino se dividió. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, las 2 tribus más grandes, a esto se les llamó el reino del sur y tuvieron su capital en Jerusalén. Las otras 10 tribus restantes se llamó el reino del norte, se les llama el reino del norte y tuvieron su capital en Samaria. El libro de Primera, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, trata directamente con este periodo de los reyes. ¿Está conmigo? ¿Qué? Cuando esto sucede, esto lo encontramos nosotros
en estos libros siempre va a encontrar usted un denominador común, que cada vez que se habla de un rey, siempre se termina con la frase: y este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, o este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Antes de Ezequías, que reinó en el reino del norte, en el reino del sur, su capital en Judá, antes de Ezequías, el papá de Ezequías, quien reinó por un tiempo, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Un hombre que permitió la idolatría en el pueblo. La Biblia comienza pues diciendo en el verso número 1 del capítulo 18: en el tercer año de Oseas, hijo de Elam, rey de Israel, refiriéndose a las tribus del norte, dice, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Ok? Siempre eran los mismos judíos, pero con un reino dividido. Y reinando en Judá, comenzó a reinar a los 25 años. Y reinó 29 años. Verso número 3 corrobora lo que le estoy diciendo. E hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Hermano, a Ezequías se le dio la oportunidad pues de empezar una nueva etapa en su vida. Comenzó algo nuevo en Israel. Una nueva etapa, una nueva puerta, una nueva fase había comenzado bajo el ministerio de aquel rey. ¿Cuándo les gustan las nuevas etapas? ¿Cuándo les gustan las cosas nuevas? Miren, déjenme decirle algo. Muchos de ustedes, hace unos meses, hace poquito, están comenzando una nueva etapa en su vida. Una nueva etapa en su vida ha comenzado. Algunos de ustedes comenzó hace algunos meses. Otros apenas están comenzando, otros comenzaron una nueva etapa hace un tiempecito. Vea, Dios tiene para ti mucha bendición. Dios tiene para ti mucha bendición. Haz de esta nueva etapa una etapa, hermano, de bendición para tu vida. Esa es la intención del Señor. Dice la Biblia que comenzó él a hacer muchas reformas, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Ezequías era descendiente de David, y dice la Biblia que él comenzó a hacer totalmente cosas diferentes a lo que su papá hacía. Él no estaba dispuesto a hacer lo mismo que habían hecho los demás. Él no estaba dispuesto a hacer lo mismo que habían hecho sus familiares en tiempo atrás. Hay personas que viven esa línea viciosa porque es que mi papá fue así, es que mi familia fue así, es que yo así fui criado. No tiene que eso gobernar nuestra vida. Cuando se comienza una nueva etapa, uno tiene que decir: yo ya no voy a hacer eso, lo que otros hicieron, yo voy a comenzar una etapa diferente, de acuerdo a la palabra del Señor. Vean, Ezequías pues hizo tremendas reformas nacionales. En el verso número 4 dice que sus reformas que tuvieron que impactar a la nación, hermanos, fueron reformas básicamente espirituales. Porque vean, si nosotros queremos ser bendecidos en las áreas de nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida, primero tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Lo primero es quedar bien con Dios. Lo primero es estar bien con el Señor, y después todo lo demás va a venir por añadidura. Y Ezequías hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. En el verso número 4 dice la descripción de las reformas que hizo. Lo primero que hizo fue abolir la idolatría. Él quitó los lugares altos. La gente hacía altares en la cumbre de los montes, y ahí se iban a adorar a Baal, ahí se iban a adorar al dios Sol. Dice la palabra también que quebró las imágenes. Si algo, hermano, si algo detesta a Dios a través de toda la escritura, sin importar lo que enseña la tradición, lo que enseña, si algo detesta el Señor, es que nosotros hagamos imagen de Dios. Si algo detesta la palabra, si algo detesta a Dios, es la idolatría. Ya, es una ofensa para el Señor tener ídolos y adorarlos. Y eso no lo escribo, eso está ahí en la palabra. Eso no se me ocurrió a mí, eso está aquí en la palabra del Señor. Quitó las imágenes, cortó los símbolos de acera. Fíjese que en aquellos tiempos se hacía un poste de acera. Acera era la novia prácticamente de Baal, y la gente iba a hacer tremendas aberraciones
morales abajo de los árboles, con niños, con gente del mismo género. Hacían muchas cosas ahí abajo de los árboles a manera de adorar a Acera. ¿Okay? Vea, pueblo del Señor, destruyó todo esto y también destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Allá en Números capítulo 21, usted recordará la historia que la gente estaba siendo atacada por una gran plaga de serpientes cuando salieron de Egipto y iban camino a la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor que la gente se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba y solo vivían quejándose en contra de Dios por haberlos sacado de Egipto. Siempre anhelaban regresar a la tierra de Egipto, y dice que vino una plaga de serpientes y empezó a morder a la gente. Dios provee una puerta de salida cuando Moisés funde una imagen de una serpiente que simbolizaba la cruz de Cristo. Entonces alzaron la imagen y se le fue dicho a las personas: todos los que miren hacia la serpiente, entonces van a ser sanos. Esto no era una forma de adoración, sino más bien era algo que representaba un paso de fe. ¿Está conmigo? ¿Okay? Y la gente, pues, una vez que eso pasó, la gente guardó la serpiente y hasta, mire, cientos de años después todavía le quemaban incienso a la serpiente. Esto, hermano, era como una bofetada para Dios, que la gente, en vez de rendirle honor al creador de todas las cosas, le rendía honor a una cosa creada por hombre, una cosa fundida. Y la gente todavía venía y le quemaban incienso a la imagen esta. Y dice la Biblia en el verso número 4 que Ezequías le llamó Nehustán. Nehustán quiere decir objeto de bronce. Es decir, Ezequías dijo: esto solamente es un objeto de bronce, hay que destruirlo, ya no vamos ya no voy a permitir que la gente siga adorando esta cosa. Todas esas reformas hizo Ezequías. Hizo reformas nacionales, pues, y en el verso número 5 se nos muestra a nosotros que hizo reformas consigo mismo, reformas personales. Fíjense bien lo que hizo. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Yo le pregunto a usted: ¿en dónde está tu esperanza? ¿Dónde tienes tu esperanza? Escúcheme bien, hermano. Mire, aunque no diga bien, no le hace. ¿Dónde está situada tu esperanza? ¿Dónde está situada tu esperanza? Si yo paso con cada uno de ustedes, usted me va a decir: hermano Otto, hermano pastor, mi confianza está en Dios. Pero le pregunto, entonces, ¿por qué se aflige tanto? ¿Ya? ¿Por qué se temoriza tanto? Si Dios está en control, hermano, tu esperanza está situada en un buen lugar. El problema está que a veces decimos que tenemos la esperanza en Dios, pero nuestra esperanza está en los papeles, está en el dinero, en la cuenta bancaria, está en el carro, está en diferentes lugares menos en Dios. Ezequías, fíjese, pues la Biblia tiene cuidado de decir que Ezequías puso su esperanza en Dios. Y lo demostraba. ¿Por qué? Porque sus acciones demostraban que él estaba confiando en Dios. Él confiaba en Dios. Él tenía pues esta fe en Dios. Y algo agrada al Señor es que nosotros tengamos nuestra esperanza en Él. Ni después ni antes de Él hubo otro como Él entre todos los reyes de Judá. Verso número 6, otra de las cosas que hizo Ezequías se determinó obedecer la palabra del Señor. Verso número 6 dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. En aquel tiempo no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos. En aquel tiempo lo único que tenían eran los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Y dice la palabra del Señor que Ezequías seguía los mandamientos que Jehová había prescrito en la ley de Moisés.
Y miren, los resultados de esto, pueblo de Dios, vean, los resultados están en el verso número 7. Y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Y dice ahí también en el verso número 7 que todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que él hacía prosperaba. Vea, es que cuando Dios está en el asunto, hermano, las cosas cambian. Cuando Dios se hace presente, las cosas cambian. Si algo nos hace sentirnos confiados a la compañía de Dios, decía el canto: divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Él ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita del Señor. Vean, si algo nos hace sentir confiados es que hemos caminado en obediencia con Dios, que hemos andado de la mano con Él, y esto produce una confianza en los hijos de Dios. Esto produce que el Señor diga: ok, tú quieres caminar conmigo, pues vamos a caminar, pues yo voy contigo. Y dice que donde quiera que salía, donde quiera que él iba, Jehová estaba con él a donde quiera que salía. Prosperaba él, prosperaba este hombre Ezequías. Y tenía su confianza puesta en él. Allí en el verso número 7 usted también va a encontrar que se rebeló contra el rey de Asiria. En aquel tiempo, hermano, estaba surgiendo una fuerza maligna, una fuerza, hermano, un poder militar llamado el Imperio Asirio. Esta gente subyugaba a los pueblos de alrededor. Esta gente, ¿sabe qué hacía? Agarraban carretas con calaveras, esqueletos colgados, cadáveres colgados, los ponían en estacas y desfilaban alrededor de las ciudades para amedrentar a los pueblos. La gente, cuando veían estas cosas, las atrocidades que hacían los asirios, inmediatamente se sometían a su imperio, a su autoridad, y les empezaban a pagar tributo. Ezequías dijo: no, yo no me voy a someter a este imperio maligno, no me voy a someter al imperio asirio, y se rebeló contra ellos, no les pagaba ningún tributo. ¿Ok? Dios estaba con él, estaba confiado en Dios, confiado en Dios. Vea, hermano amado, todo iba bien, todo iba absolutamente bien. Este hombre Ezequías tenía bien definida su posición. Este hombre estaba complaciendo a Dios y no le importaba complacer a los demás. Él estaba complaciendo a Dios. Aunque el rey Sennacherib, el rey del imperio asirio, estuviera bien molesto, Ezequías no le importaba estar políticamente correcto. Él lo que quería era quedar bien con Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere estar políticamente correcto. Cuando usted quiere estar políticamente correcto en todo, sin ofender a nadie, quedar bien con este grupo, quedar bien con este grupo, quedar bien con este otro grupo, quedar bien con este otro grupo, usted nunca va a tener problemas. ¿Ya? Si usted en su casa no dice, si usted tiene en su familia personas que no aman al Señor, que no quieren nada con Dios, y si usted, hermano, juega un poquito al mundo y luego juega un poco a la iglesia y luego juega otro poquito, vea, así nunca va a tener problemas. Pero cuando usted dice, no, yo voy a servir al Señor, entonces cuando empiezan los problemas. Cuando uno dice, mire, la verdad es esta, la verdad es esta, ¿ok? La verdad es absoluta, la verdad es la palabra del Señor, y aunque no les guste a la gente, la verdad es lo que la Biblia dice. Es incómodo a veces, pero es la palabra del Señor. Si usted toma una posición firme, va a tener problemas. Que Ezequías tomó una posición firme. Él no le importaba quedar bien con Ezequiel, no le importaba quedar bien con el mundo alrededor, ¿ya? Sino que él pretendía quedar bien con Dios. Ahora bien, todo va bien. Uno quisiera que aquí se acabara el cuento y dijera uno, colorín colorado, todo vivieron felizmente para siempre, pero muy felices para siempre, y aquí estuvo todo. No, cuando estaba haciendo lo correcto, cuando estaba haciendo lo correcto, cuando parecía que todo iba bien,
entonces viene el ataque del enemigo. Vea pues, aquí es donde yo quiero que nosotros meditemos en un momento, unos momentos. ¿No le ha pasado a usted? Yo estoy seguro que sí, que cuando usted quiere hacer las cosas buenas es cuando más batalla recibe. ¿Ya? Que cuando usted empieza a tomar pasos radicales, pasos firmes, pasos en serio para hacer lo bueno, es cuando más estorbo recibe. ¿No le ha pasado a usted? ¿Ya? O cuando uno corre con la corriente y uno se mueve ahí conforme va la corriente y se suben las olas y uno rebota con ellas y ya, ahí no pasa nada, ahí no hay problema. Pero cuando usted dice, un momento, yo voy a hacer lo correcto aquí, no me importa si tú te enojas o tú te enojas, pero yo voy a hacer lo correcto es esto. ¿Ya? Y dice la palabra que todo iba bien cuando vino el rey de Asiria y empieza a atacar a los pueblos, a sitiar las ciudades de alrededor de Judá, alrededor de Jerusalén. Fíjese bien, el rey de Asiria viene y se enoja contra Ezequías y empieza a atacar las ciudades de alrededor. Empezaron a sitiar las ciudades, a invadir las ciudades. Vean, el enemigo lo primero que va a hacer, cuando tú haces lo correcto, va a tratar de atacarte por alrededor. Ataca a las personas que tú amas, ataca a las cosas que tú amas, ataca a tu familia, trata de arrebatarte tus hijos, empieza a influenciar en la persona, en la pareja que tú amas, empieza a haber problemas tal vez en el trabajo, problemas en diferentes áreas. Vea, observa el simbolismo que hay aquí. Usted puede verificar con su vista lo que está ahí en ese capítulo. Ezequías, como aquel no se doblegó a rendirle tributo, empezó a atacar las ciudades de alrededor. Usted ha visto cómo a veces tú quieres hacer todo, especialmente cuando quieres buscar al Señor en oración. Cuando tú haces un voto de buscar al Señor en oración, entonces te brinca alguien de tu familia, entonces se te descompone el carro, entonces empiezas a ver estorbos en tu vida que antes no veías y dices, ay, ¿y aquí qué pasó, Señor? Tenemos que entender que hay una fuerza negativa, una fuerza maligna que va a hacer todo lo posible para impedir que tú pases al siguiente nivel en esta nueva etapa que has comenzado. Me estoy explicando en esta etapa. No se me están durmiendo, ¿verdad? El enemigo, la estrategia del enemigo es intimidar, es amedrentar, avanzando para hacerte víctima del terror. Ese es el trabajo del enemigo, esa es la estrategia del enemigo. Empieza a intimidar, a amedrentar, a atacar tus alrededores para que tú caigas presa del terror, seas víctima del pánico y tomes decisiones a la carrera. Y tomes malas decisiones hechas en tiempos de desesperación, decisiones hechas siendo víctimas del pánico, regularmente son malas decisiones. Decisiones, hermanos, que son producto del terror, del horror, de la desesperación, de la aflicción, regularmente son malas decisiones. Dígame usted si no. Regularmente, no estoy diciendo generalmente, regularmente, usualmente, pues, son malas decisiones. Vean, Ezequías cometió un error. Cuando el enemigo empezó a avanzar, todavía no había llegado a Judá, pero cuando el enemigo empezó a avanzar, Ezequías comete un error y le manda a decir al rey de Asiria, a Sennacherib, y le manda a decir: mira, yo he pecado, yo cometí un error, yo te fallé a ti. Se atemorizó, cayó víctima del pánico, del horror, del terror, y hizo una mala decisión. Empezó a dialogar con el enemigo. ¿Se acuerda usted de Eva allá en el huerto del Edén? Que el enemigo formado de serpientes
en forma de serpiente se le acercó y le dice, mira, con que Dios te dijo, y le ofrece el fruto. Y aquella se puso a dialogar ahí con él. Ya, cuando sintió estaba bien envuelta en la astucia del enemigo, Ezequías se puso a dialogar, mandó mensajeros para Sennacherib y le manda a decir, mira, yo he cometido un error. Ahí falló Ezequías, un error cometió, ¿ok? Y el rey le manda a decir rapidito, pues mira, quiero que me des 300,000, déjenme ver, aquí está en el verso, en el verso 16, en el verso 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, como que dice, ya no me ataques y haré todo lo que me impongas. Error. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, el rey de Judá, lo primero que hace es pedirle un tributo. El rey de Judá le pidió 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Paremos ahí un ratito. El enemigo inmediatamente le pone precio a Ezequías y le dice, quiero que me des 300 talentos de plata y unos talentos de oro. Yo hice mis matemáticas e hice mi tarea ahí en la casa, y todo esta plata y este oro equivale a 49 millones de dólares americanos hoy en día. Le pedí una fuerte cantidad, y cuando yo estaba leyendo la escritura, hermano, me pongo a pensar, ¿de dónde sacó Ezequías todo este dinero? ¿De dónde saca alguien 49 millones de dólares en plata y oro? ¿De dónde? No va a ir al ATM y sacar esa gran cantidad, apenas le sueltan 300 pesos que tiene. ¿Ya? ¿Sabe qué fue lo que hizo? Error. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Fue, y usted puede seguir ahí leyendo en el verso, fue y se fue al templo, dice, a la casa de Dios, y quitó el oro que había en el templo. Agarró de los utensilios de la casa de Dios, agarró las cosas, mandó los trabajadores, mandó mensajeros, y el mismo oro que él había puesto en las puertas para adornar las puertas del templo, él mismo la mandó a quitar después para entregárselas al enemigo. Le quitó lo que pertenecía a Dios para dárselo a él. Quitó lo que era de Dios, arrebató lo que le pertenecía a Dios para ir a ponérselo a los pies al enemigo. Vea pueblo, no nos hace eso un clic ahí, un ring, quitar lo que, miren, a veces nosotros cuando nos ponemos a negociar con el enemigo, perdemos el tiempo que Dios se merece, las cosas que Dios quiere de nosotros, y que cuando nosotros se las damos, Dios nos bendice. Cualquier cosa que tú hagas para Dios, por Dios, Dios te lo va a bendecir, te lo va a multiplicar. Pero aquel se puso bien en malas decisiones, se puso a dialogar con el enemigo, termina saqueando él el propio templo de Dios, la propia casa de Dios, para ponérselo a los pies del enemigo. Ahora, Sennacherib, el rey de Asiria, él no se conforma con eso. Él no se queda conforme con el enemigo, nunca va a quedar saciado. ¿No le ha pasado? Usted mire, hay gente que cuando se mete a hacer una mala decisión y comete un pecado, hermano, regularmente no se queda solo allí. Regularmente se va un poco más allá y otro va y se mete un poco más profundo, y cuando siente está más hundido y más hundido y más hundido. El enemigo no se queda tranquilo. El enemigo lo dice, ok, ya cometiste un error, ahora te voy a dejar tranquilo. No, más y más. Sennacherib, a pesar que Ezequías le pagó el tributo, Sennacherib siguió avanzando hasta que llegó a Jerusalén y sitió toda la ciudad. Con un ejército de 180,000 guerreros, de hombres de guerra, de hombres que
que no se tentaban el corazón para descuartizar a alguien, de hombres entrenados para 180,000 guerreros. Ya, a pesar que aquel negoció con el enemigo, a pesar que le pagó tributo, a pesar que quitó de las cosas de Dios, a pesar de eso, el enemigo insaciable se siguió acercando a Judá, a Jerusalén, la capital del reino del sur, y empezaron pues ellos a hablar, a decirles cosas bien vulgares. Usted puede leer esto, hermano. Los atacaban con palabras negativas. Usted lo puede leer desde el verso 17 hasta el verso 37. Usted va a darse cuenta que el enemigo, pasaban los soldados y les decían cosas bien vulgares a la gente que estaba en el muro tratando de defender la ciudad. Estaban bien atemorizados. Entonces Ezequías, como hijo de Dios, que había cometido un error, no se queda ahí en el error, sino que hace algo. Se va a buscar a Dios en oración. Porque los hijos de Dios, esa es la estrategia que primero debemos de hacer. Eso es lo que debemos hacer. Aunque Ezequías también hizo algo muy, muy importante. ¿Sabe qué? Mandó a llamar nada más y nada menos que al profeta Isaías. Va a buscar palabra de Dios. Vea, hermano, cuando usted esté amenazado por el enemigo, cuando usted esté amenazado por las circunstancias, cuando usted esté presionado por las circunstancias de su alrededor, busque la palabra del Señor. Muchos lo que hacen es buscar a ver qué es lo que dice el internet. Si usted quiere ser animado, si usted quiere ser reconfortado, si usted quiere que el fuego vuelva a avivarse, si usted quiere recibir esperanza, si usted quiere recibir una estrategia, busque la palabra del Señor. Busque la palabra del Señor. Lea la Biblia para que cuando venga el enemigo, usted tiene una estrategia por la cual cómo defenderse. Busque la palabra del Señor. Lea la Biblia. Mire, mejor ahí vamos a... Me emociono mucho yo con eso de leer la palabra. Hay que leer la Biblia. No podemos decir que amamos a Dios si no nos interesa su palabra. En serio, hermano. No podemos decir amamos a Dios si la Biblia no la leemos para nada. Lea la Biblia, es maravillosa, es perfecta, es alienta a nuestra vida, alienta nuestro corazón, levanta el espíritu. Manda él a llamar al profeta Isaías. El profeta Isaías se acerca y le dice: mira, esto no te van a hacer nada, esto no te va a pasar nada a ti. Este ejército se va a ir, así como vinieron por el mismo camino que vinieron, por ese mismo camino se van a ir. Por ese mismo camino que vinieron hacia ti, por ese mismo camino se van a ir. El rey Sennacherib no se quedó allí, sino que escribió unas cartas. Tocamos un poco de este tema el domingo pasado. Escribió unas cartas y le manda a decir a Ezequías: mira, yo voy a entrar, voy a destruirte a ti, voy a destruir toda la tierra, voy a hacer esto, voy a hacer los pedazos a usted. Ezequías se va al templo de Dios, al templo donde él había fallado. Mire, hermano, cuando uno falla, todos cometemos errores, ¿ok? Todos cometemos errores. Una cosa es cometer errores y otra cosa es vivir en el error. Dos cosas totalmente diferentes. A veces el enemigo, cuando tú cometes un error, quiere decir que ya no busques a Dios, ya no te hace. ¿Para qué vas a ir allá a levantar las manos, a cantar? Mira lo que acaba de hacer. ¿No? Esa es la voz del enemigo. Usted no le haga caso. Ezequías, seamos honestos, cometió un error, ¿sí o no? Al sacar las cosas del templo. Cometió un error, cometió un grave error. Todo iba bien, pero quitó su mirada de Dios y puso su mirada en las circunstancias, puso su mirada en el enemigo. Cuando sintió, estaba saqueando la casa de Dios, estaba quitando lo que pertenecía a Dios. ¿Ya? Y fue un grave error. Pero, mire, Dios entiende cuando nosotros cometemos un error. Dios entiende cuando nosotros le fallamos. Usted no se quede ahí en el error. Uno comete un error, se sacude el polvo, se levanta, se sacude el polvo y sigue adelante. Sigue haciendo lo bueno, sigue persistiendo en lo bueno.
Sigue persistiendo en las cosas que son buenas. Todos cometen un error. Usted no deje que el enemigo te tenga ahí aplastado. Ezequías se va al templo donde había cometido el error y ahora viene y le trae las cartas que le dio a Senaquerib, y en Crónica dice que las extendió delante de Dios. Extendió las cartas y vino palabra de Dios a Ezequías y le dijo por medio del profeta Isaías: mira, le dijo la palabra, ninguna flecha de ese ejército va a volar por encima del muro de Jerusalén. Este rey no va a entrar a la ciudad. Es decir, el enemigo no te va a destruir. Escúcheme bien. El enemigo quiere destruirte, pero es más fuerte el que está contigo que el que está en contra tuyo. Es más grande el que está contigo que el que está en tu contra. Es más poderoso el que está contigo que el que ha salido a tratar de destruir. Entonces, Ezequías buscó al Señor en oración, buscó la palabra del Señor, fue a doblar las rodillas, lo puso delante de Dios y vino revelación de Dios por parte del profeta Isaías y le dijo: Él no te va a destruir. Ezequías creyó a la palabra del Señor y mire lo que sucede, hermano. Vea el poder de la oración. Vea, leamos 19, verso 32 al 34. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta casa, ni echará saeta. Saeta quiere decir flecha. Ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová. Verso 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Vean, hay algo interesante aquí, que a pesar que Ezequías había cometido un error, cuando Dios ha prometido algo, eso se va a cumplir. Dios había prometido a David hacía muchos años atrás que lo iba a bendecir a él y a sus descendientes, y Dios lo está cumpliendo a pesar que los descendientes de David habían cometido un error. Eso no es excusa para vivir en el error, pero quiere decir pues que todos cometemos error y Dios, hermano, entiende. Dios perdona. Dios perdona. El asunto es uno levantarse, pues busca al Señor en oración. Y vean, aquí es donde miro yo a Dios. Miren, después que Ezequías oró al Señor, aquí miro yo a Dios subiéndose las mangas de la camisa. Dios empieza en acción. Ok. Y envía a un ángel. Envía a un solo ángel. Y va el ángel a pelear con un solo ángel, a pelear contra un ejército de 180,000 hombres. Mire, verso 35, lea conmigo. Aconteció, aquí está Dios subiéndose las mangas de la camisa. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive por el mismo camino que había venido, por el mismo camino se regresó. ¿Dónde se quedó? Y aconteció, hermano, ese mismo día, aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, sus propios hijos, lo hirieron a espada para quedarse con el rey. Huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar Adón su hijo. Sus propios hijos lo mataron y le dieron el trono a otro de sus hijos. Mira, aquí está Dios defendiendo a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores? No me digan, no digan. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores? ¿Verdad que a veces viene la voz del enemigo y dice: ¿para qué vas a andar ahí orando? ¿Para qué vas a andar ahí levantando las manos? Dios, eso es lo que hace el enemigo. No lo escuchen.
No lo escuche. Ahora vea, Dios protegiendo a sus hijos en acción. A mí me gusta esto, cómo Dios sale en acción en defensa de sus hijos. ¿A poco no usted papá y usted mamá, si sus hijos les salen, le quieren hacer algo, usted dice, un momento chatito, un momento. Ya, lo que es con él es conmigo. A mí me pueden decir lo que quieran, pero a mis hijos no me los toquen, ¿sí o no? ¿A poco no es usted así? A mis hijos no me los toquen, ¿ya? O que te van a tocar a tu honey money, ¿no? A la dueña de los cheques, el dueño de tus suspiros, right? No, usted así un momento. El amor de Dios, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dijo Jesús, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará a vosotros lo que necesitéis. Él es bueno, Él sabe cuidar a sus hijos, Él sabe proteger a sus hijos, Él entiende cuando sus hijos cometen un error, Él entiende que no son perfectos, Él entiende que a veces tienen buena intención y algo salió mal, pero levántate, hermano, busca al Señor, sigue al Señor, búscalo en oración, confía en Él, pon tu esperanza en Él. Aunque todo alrededor se esté cayendo, aunque el enemigo trate de amedrentarte, trate de aterrorizarte, trate de hacerte víctima del pánico y que hagas decisiones desesperadas, espera en Jehová, confía en Él, que Él pelea en contra del enemigo. Es más grande el que está contigo que el que está en contra tuya. Aleluya. No le haga caso a las acechanzas negativas del enemigo. Vea, los soldados de Sennacherib se paraban alrededor de la ciudad y le gritaban un montón de cosas a la gente que estaba en los muros. Ya, le gritaban, eso es lo que hace el enemigo, tratar de decir, así te vas a morir, vas a ver nada, te vas a vivir, vas a ver. Eso es lo que hace el enemigo. Usted no le haga caso, confía en el Señor.